Qué lindo tema. Qué hermoso, Charlie. Escuchábamos Filosofía Barata y Zapatos de De Goma, goma. un himno, prácticamente un himno. Uno de los tantos himnos. Uno de los tantos himnos de Charlie, para meternos en un segmento que la verdad muchos hinchas nos decían, ¿y en serio quieren hablar de eso? Y bueno, primero que esto es un programa de ascenso, nosotros nos dedicamos al ascenso, de vez en cuando hablamos algo de primera, pero nuestro espíritu y nuestro amor está mirando hacia el ascenso, y por el otro lado se cumple un año realmente muy importante, los 40 años del momento en el cual Racing terminó descendiendo a la Primera B, pero por el otro lado también se cumplen años, si mal no recuerdo, 38, desde que Racing logró salir de ese infierno, ¿no? que sufrió, y que, bueno, gracias a un cambio de mentalidad en algún momento, ahora vamos a hablar, gracias a acomodar un poco algunas cuestiones dentro de un momento económico realmente muy feo, muy malo, le había tocado jugar y contra equipos muy, muy duros, incluso hasta equipos que no estaban predestinados a triunfar de la forma que triunfaron. Racing, pese a todo, logró volver, y como siempre decimos, ¿no? Lanús entendió que tocó fondo cuando llegó a la Primera C, cuando con toda la humildad lo decimos, jugó contra equipos como Piraña, por ejemplo, hoy desafiliado. Entendió eso y construyó un Lanús que llegó a lo que es hoy, ¿no? Y Racing un poco logró eso también, con algunos inconvenientes y no, pero logró gestar ese Racing que siempre fue, y que hoy está jugando copas, peleando, ganando y demás, gracias a eso. Nosotros hace 2 años, cuando se cumplían los 40 años, nos tocó hablar de San Lorenzo en la B, en el 81, y ahora nos toca hablar de este Racing en su paso durante 2 años en la B. Para eso vamos a arrancar con un oyente, hincha de Racing, ¿no? Hincha de Racing, Daniel Cataño, que, bueno, recuerda ese momento porque él era muy chico, pero lo vivió en carne propia en ese partido contra Racing de Córdoba. ¿Lo escuchamos? Es increíble la mente humana. Ante un evento crucial, aunque pasen los años, no lo olvidás. Al contrario, vas recordando nuevos detalles. Yo estuve en la cancha el día que nos fuimos al descenso, como cada partido de local, con mis 2 amigos. Y recuerdo que hizo mucho calor esa tarde y que nadie imaginó ese final porque de entrada íbamos ganando. Recuerdo que el partido contra los cordobeses fue de ida y vuelta y se puso difícil porque ellos nos mataron de contragolpe. Y ese final, 4-3 abajo, por favor. Para entonces la cancha era un caos. La barra peleando codo a codo con la policía y nosotros en la tribuna de enfrente sin poder creer. Mirando sin ver, no sé quién dijo vamos, y salimos a la avenida Belgrano en silencio. Cruzamos a Capital por el Puente Viejo y seguimos hasta Parque Lezama. Sin decir palabra, nos dimos un abrazo y cada uno a su casa. Yo llegué, saludé a mi vieja y me metí en mi pieza con la luz apagada. No sé cuántas horas porque no tenía sueño. Amanecí de esa forma. Racing iba a tener una noche muchísimo más larga. Iba a durar 2 años hasta que volvimos. Qué lindo, ¿no? A ver. Una noche de 2 años. Es que realmente fue así. Yo voy a contar mi experiencia personal. Primero quiero hablar y agradecerle a Daniel Cataño, que es un amigo del barrio, que forma parte de esa barrita que yo a veces cuento cuando hacemos el segmento de potreros. Era el único del barrio que era hincha de Racing, y yo no soy de Racing, pero
no me hubiera gustado estar en su lugar, no quería que Racing baje, no me gustaba la idea de un equipo grande en la B. Aparte lo de Racing fue muy especial ese año. ¿Por qué? Porque Racing no venía bien, obviamente, porque Racing perdía más de lo que ganaba, pero previo al partido con Racing de Córdoba, Racing tuvo como si fuera un pulmotor, porque se había suspendido un partido previo con Ferro, que iba perdiendo en Caballito. Vamos, si te parece, aquellos que nos están viendo por el canal de YouTube, por Radio Caput, nos están sintonizando y nos ven, tienen la posibilidad también de ver algunas de las imágenes de ese momento, de esos 3 años, ¿no? Exacto. Y estabas hablando de ese partido suspendido con Ferro, sí, que se terminó en Atlanta. Terminó en Atlanta. Yo fui el partido contra Ferro en la cancha de Atlanta, que fueron 20 minutos en los cuales había que terminar el partido como de lugar. Y a los que recuerdan la vieja cancha de Atlanta de madera, el 90% un día hábil a las 5 de la tarde estaba pero abarrotada de gente, y todos de Racing. Racing empata, y al empatar ya dependía de Racing para salvarse. El primer descenso había sido Nueva Chicago de ese año. Ahí estamos viendo el partido contra Racing de Córdoba. Sí. Bueno, a ver, Racing ganándole a su homónimo cordobés zafaba. El tema es que, a pesar de eso, y de haber empezado, como dijo Daniel, ganando el partido, lo termina perdiendo 4-3. Con un montón de cosas que son nada más que pareciera que el guionista que escribe las cosas para el fútbol se la agarra con Racing. ¿Por qué? Porque mira la cantidad de cosas que pasaron en un mismo partido. Racing pierde la categoría y el director técnico que se va al descenso con Racing es Juan José Pizzuti. Nada más ni nada menos que el técnico del famoso equipo de José del 66-67. Porque Racing pierde contra otro Racing, el Racing cordobés. Porque Racing pierde el primer año que vuelven a meter en el fútbol argentino los promedios. Los promedios terminaron allá por los 60 y lo volvieron a aplicar precisamente para que muchos equipos grandes no se vayan. 2 años antes se había ido San Lorenzo, como vos dijiste. Y el primer año que instalan los promedios, se va un grande, se va Racing. Es muy difícil entenderlo. Yo tengo muchos amigos de Racing y me dicen, no, fui ese día, pero no, todavía lo tengo ahí. La pesadilla que duró 2 años, y que ahora cuando hablemos de lo que fue la B para Racing, empezó una tarde, creo que el 16 de diciembre del año 83, y fue en este partido que estábamos viendo recién, con disturbios, con un montón de temas, con un partido que visto desde el punto de vista neutral hubiese sido un espectáculo, porque terminó 4-3, no 1-0, pero para Racing fue tremendo. Como no hincha de Racing, recordaba al primer tricampeón argentino de los 50, como buen periodista, recordar, como lo dije, al equipo de José, al equipo campeón del 60, no podía creer, ni en ese momento, y obviamente mucha gente de Racing todavía, como esa institución termina perdiendo una categoría. Pero a ver, los números son claves, y Racing, para irse al descenso, ganó 11 partidos, empató 8 y perdió 17 partidos. Es mucho para un equipo que quiere salvarse de un descenso. Pero hubo otros motivos, y son más institucionales. Incluso, y una cosa más, por debajo quedó River. El tema es que como se instauraron justo los promedios, no descendió River. Es que el descenso hubiera sido para River, como si hubiese sido los torneos anteriores. Pero a ver, se instauró para que ningún grande baje, y si hubiese sido como este año, que bajaba uno por promedio y uno por tabla, bajaban Racing y River. Pero el tema principal viene porque
los años anteriores Racing había hecho grandes campañas. En el 81, estamos hablando de 2 años, no 20, termina atrás del Boca de Maradona y Brindisi, atrás del Ferro de Grigol, con jugadores como Bantuín o Larticoechea y mil más. Entonces es increíble como uno dice, pero de un año para el otro esto. Pero hubo también problemas institucionales, Gonza, que te la dejo a vos, sí. para que empieces a hablar y a ver si el público que no estuvo, que no vivía, que no le llevaba el apunte, o que era muy chiquito, empieza a darse cuenta también como un club, como una asociación deportiva, comienza una debacle que lo termina llevando al descenso. Estamos situados en plena época, bueno, en realidad veníamos de una época de dictadura, justo se dio 10 días antes el regreso, la primavera, ¿no? El regreso a la democracia. Pero 6 días antes. 6 días antes. No fue, bueno, no son buenas las experiencias para el hincha de Racing, pero la política económica de la última dictadura militar hizo ese famoso, el que apuesta al dólar pierde, de Lorenzo Sigot. Bueno, el club se endeudó en dólares, trayendo a figuras como José Bantuín, José Orlando Berta, en el 81, bien hablabas, y el peso se terminó devaluando, alcanzando el 30,4% frente al dólar. Y a partir de ahí entonces Racing empezó a tener que hacer cargo de una deuda que iba creciendo por los pases de los jugadores. Mucho se habla en los últimos años de la especificación de los sueldos de los dólares, de los jugadores. Imagínense tener que hacerse cargo de los sueldos de un dólar cada vez más inaccesible, como tranquilamente puede llegar a suceder en estos momentos. Pero a principios de 1982 la academia tuvo elecciones, triunfó Enrique Taddeo, y en la visión de algunos de los hinchas el error del mandatario electo fue decir que Racing se salva en la cancha, dejando de lado el tema promedio. Pero otros tantos consideran que salvó el honor de la academia, ya que durante las últimas fechas del Metropolitano del 83 circulaban algunos rumores sobre que varios planteles se entregaban enteros a cambio de plata. El 9 de Racing mencionó, Carlos Lozano hablamos: yo creo que la dirigencia de Racing fue muy honesta y nunca dejó de cumplir en lo económico hasta el final. Creo que armó un plantel aceptable, que hizo una buena campaña en el torneo nacional y que en el Metropolitano hizo una razonable tarea. Pero como tenía pocos puntos acumulados en los torneos anteriores, bueno, no le alcanzó para evitar el descenso. Finalmente, como bien decíamos, y a modo de síntesis, ¿no? Llegó Alfio Basile después de una tanda de 3 entrenadores en el 85 y logró el fin de esa angustia, ¿no? Como bien estamos viendo en imágenes. Ese año, 1983, Racing arrancó con derrotas ante Newell's en Rosario por 1-0, un encuentro para el que se vendieron solo 975 localidades. Y las derrotas iban a caer una tras otra, lo que provocó que tocara el último lugar de la tabla en la quinta fecha, al perder ante Nueva Chicago. Mientras tanto, Independiente peleaba el título con San Lorenzo y con Ferro. Y luego de algunos empates, Carlitos, queridos oyentes, alguna que otra victoria, la derrota ante Temperley, competidor directo en la pelea por el descenso, bueno, por 3-0, terminó complicando aún más hasta llegar a ese partido que salvó las papas contra Ferro, sí, en Atlanta, pero necesitaba de un triunfo contra Racing de Córdoba, que terminó siendo 4-3, derrota, y las serias incidencias ocurridas en la cancha, y la victoria final de Temperley en otro partido iba a terminar de sentenciar su suerte. Y para cerrar todo esto, le tocó Independiente en el último partido. Imagínense un clásico como es el clásico de Avellaneda, con un equipo que ganando se clasificaba campeón y otro que, más allá del resultado, se iba inexorablemente al descenso.
así fue también un poco el destino de Racing, porque Racing se va al descenso una fecha antes y encima quien lo despide de la primera división es su clásico rival, Independiente, en la doble visera y con el título de campeón. Eso también formó parte de Racing. Pero como bien dice mi amigo Daniel Cataño, que vuelvo a repetir, fue el único que me dijo, sí, pongo la cara y hablo, el hincha de Racing siempre quedó mal, es una historia de esas. La semana pasada hablamos en el editorial de lo que es para un cuadro chico, un cuadro humilde, jugar una final. Ganarla, no ganarla, fue el caso de Platense esta vez. Y se la van a recordar por siempre. Para un cuadro grande es al revés. Para un cuadro grande sí se va a acordar de un título nacional, principalmente internacional, pero para un cuadro grande un descenso es peor que para cualquier otro equipo. Primero porque no está acostumbrado y segundo porque es demasiado grande el equipo y demasiado grande la caída. Eso es lo que le pasó al Racing Club. Pero como dice mi hijo, hincha de Racing, fanático de Racing, si Racing compra un circo le crecen los enanos. Y le crecieron los enanos durante 2 años. Es sus campañas en lo que era la primera B, que era la primera campaña, el primer torneo del descenso, del ascenso, no había nacional. O sea que jugaban nada más que los equipos de Buenos Aires. Pero, como vos bien dijiste, Gonzalo, entre los equipos de Buenos Aires que había, estaban Lanús, estaba Banfield, estaba Gimnasia y Esgrima de La Plata, el primer año, y a Racing le crecieron los enanos. ¿Por qué? Porque aparece Deportivo Español, porque aparece Argentino de Rosario, que fueron los que acapararon la gloria de ese torneo. Sí, así es. Otro de los problemas que quizás se le endilga a esa dirigencia fue traer jugadores acostumbrados a pelear en primera división, pero que quizás desconocían. Estamos, bueno, en este momento no, pero en alguna imagen anterior veíamos a Brindisi, por ejemplo, a Esqueo. Bueno, hay un montón de jugadores que llegaron para poner la cara y para llevar a Racing nuevamente a primera, pero que no tenían ese roce. Y finalmente terminó sufriendo con Jorge Castelli esa irregularidad que hizo que, bueno, no la pasara del todo bien en muchos casos. Castelli, el propio Castelli, iba a dejar el cargo por Agustín Mario Cejas, y uno de esos que vos dijiste le crecieron los enanos fue Deportivo Español, que cuando valían 2 puntos cada uno de los, no sé si lo tenés a mano, sí. Valían cada uno 2 puntos cada uno de los partidos ganados, le sacó como 11 puntos. 11 puntos le sacó. Pero aparte de sacarle 11 puntos, a ver, Racing, más allá de ese torneo, que vuelvo a repetir, no lo esperaba nadie, a ver, ¿cómo haces para ganar un torneo en el que encima tenés 2 zonas, ¿verdad? Sí. A Racing no solo que le creían enanos en Argentino de Rosario, en Español que parecía el Barcelona, al segundo le sacó 8 puntos. En un torneo con tantos equipos fuertes, sacarle 8 puntos al segundo es mucho. A Racing le sacó 11. Pero ¿sabés quién? Porque eran 2 zonas. Y Racing encima le tocó la zona de Español. Pero en la zona B, ¿sabés quién estuvo primero? ¿Quién? ¿Quién terminó primero? Defensores de Belgrano, que tenía otro equipazo. Y atrás venía Lanús, y atrás venía Chicago, y atrás venía Morón. O sea, fue un torneo muy fuerte. Racing pensó, la comisión pensó, en que iba a ser lo mismo que cuando bajó San Lorenzo. Pues San Lorenzo no tuvo jamás rivales del fuste que tuvo ese Racing de 1984 y 1983. A ver, fíjate que más allá del título de campeón de Español, y esto lo leo porque mi memoria no me da para tanto, en el octogonal, que es por el segundo ascenso, en cuartos de final, Racing le toca a Deportivo Morón.
Le gana el primer partido 2-1, pero Morón le gana el segundo 1-0. Ahí estamos viendo en pantalla a Deportivo Español logrando ese ascenso. Y Donaires increíble. ahí arriba. Exactamente. Bueno, en las semifinales, pasando por mejor clasificación, porque ganó uno y perdió el otro, a Racing le toca jugar con Lanús. Nuevamente 2-1 arriba en el partido de ida y otra vez 2-1 en contra en el partido de vuelta. O sea que llegó a la final con 2 triunfos y 2 derrotas. Así es. Y le iba a tocar uno de los rivales más difíciles, porque fue esos equipos que empiezan más o menos y terminan siendo una barbaridad, que fue Gimnasia. Gimnasia de La Plata, sí. Y Gimnasia le ganó 3-1 el primer chico en el cilindro y 4-2 con un baile de aquellos en La Plata. Y volvemos al año siguiente. Y una cosa más, terminó el año con esa deuda por los jugadores de más de $1.200.000. ¿Sí? Recibiendo constantes embargos de exjugadores. Se pensó en vender las sedes de Avellaneda y de Capital Federal para solventar, ¿no?, la deuda. Por lo cual estábamos hablando de un equipo, de una institución muy, pero muy complicada, al borde posiblemente de la quiebra, ¿no? Pero en el año 1985, con sus posibilidades, pero apostando a jugadores que conocían el paño, que conocían el ascenso, ¿no?, que son del barro. Hablamos de Horacio Atadía, de Taller de Remedio Escalada, Walter Fernández, goleador de Defensores de Belgrano, que bien lo mencionabas, Colombati, el 10 de Morón. Sí, señor. Néstor Sicher, muy importante, querido Néstor Sicher, que venía de Lanús, y lógicamente la continuidad de Cejas en el banco de suplentes. De todas formas, la historia no iba a ser del todo tan sencilla. 3 técnicos, como decíamos, en 6 meses. Mirá vos si a Racing no le crecen los enanos. Ese año baja Rosario Central. Sí. Y Rosario Central hace lo que no hizo Racing, que es apostar a jugadores del club y comprar alguno que otro que sí conozca la categoría. Entonces Central forma una delantera con 2 enanos que volvían loco a todo el mundo, que fueron Chaparro y Palma. El negro Palma. El negrito Palma. Entonces Central arrasó ese año. Pero atención, ¿sabés cuántos puntos le sacó al segundo? ¿Cuánto? Otra vez de nuevo, 9. Pero a ver, ¿sabés quién fue el segundo de ese torneo? ¿Quién? San Miguel. Mira. San Miguel. O sea que Racing, más allá de haber traído jugadores del ascenso, una especie de seleccionado del ascenso, terminaría tercero. Y obviamente igual, y esto sí me lo contaba mi amigo Daniel y varios amigos de la misma edad que no quisieron hablar por cuestión de dolor, el hincha de Racing en la B, que pensó que arrasaba, tuvo que conformarse tanto en el 83 como en el 84, en el 84 como en el 85, a tratar de pelear por el reducido del segundo ascenso. Ya no pretender el campeonato, porque tanto Español, que se venía de lejos, como me están llamando más de uno, como... Y toca mucho... Toca mucha gente del... Apágamelo. Sí, obvio. A ver, tanto el año del Español como el año de Racing, te tenés que conformar siendo Racing y en una categoría de ascenso. Conformarse con decir, bueno, a ver cómo nos clasificamos e intentar el torneo iba a ser difícil. Y lo fue. El hincha de Racing, de pensar en títulos internacionales, en esos 2 años, ¿sabés en qué pensó? No le quedó otra que pensar en me voy al descenso, me quedo en el descenso y ¿cuándo subo? Así es, se le bautizó este dicho popular, nacidos para sufrir. En su primer partido del octogonal ante Banfield ganaría el partido de ida por 3-1, perdería por idéntico resultado, algo que sucedería muchas veces el año anterior y uno diría, bueno, tenemos que seguir sufriendo. Y después sí, vino el partido con Quilmes. Ahí sí anduvieron tranquilos. 2-0 y 3-1 para terminar ese partido contra Atlanta, que lo ganó en la ida, ¿no? 2 partidos en cancha de River. 4-0 el primero de ellos, con 2 goles de Walter Fernández, uno de Colombati y el restante de Pavón.
y hablábamos de Néstor Sicher. Bueno, vamos a recordar ese gol y ese día y ese festejo inolvidable que, bien lo decías en el Monumental, un 1-1 contra Atlanta, que terminó de sacar toda esa angustia, ¿no? Toda esa congoja del hincha, de poder sacarse de encima toda esa malaria y mala suerte. No como quería, porque no es campeón, pero por lo menos logró. Volví. Vamos a ver entonces el gol de Néstor Sicher y el festejo final, esa explosión final. Dale. Remate de Ortiz de media vuelta, preámbulo del gol de Racing. Ahí está el gol. Sicher y de otro ángulo. Hay que volar. ¿Cuánto vale la opción de este marcador de punta? $50.000. Bueno, el festejo de Racing en cancha de River para volver a Primera División, una Primera División, y para ir terminando, ¿no? Otro día podemos hablar y seguramente va a enorgullecer la cara opuesta. Lo que tiene de lindo este fútbol es que uno tiene que perder, pero otro tiene que ganar. Y en ese caso, otro día podemos hablar de lo difícil que le hizo la estadía argentino de Rosario a Racing. Hoy por cuestiones de tiempo seguramente solamente mencionarles esto, ¿no? Lo difícil que fue, si todos le fueron difíciles, o en muchos casos tuvo partidos muy duros. Bueno, el Saladito también le hizo la cuestión aún más interminable. Pero el ascenso a primera se dio en 1986 y hubo otra cosa que además no pudo terminar de hacer, no pudo terminar de ascender con una sonrisa completa, porque demoró más de 6 meses la posibilidad de volver a su estadio y volver con su equipo a jugar en primera. Es que, ¿sabes lo que pasa? Justo coincide con uno de los tantos cambios en los torneos de AFA. Se crea el torneo nacional. Entonces, y el Mundial de México también. Exacto, pero el Mundial de México era un mes y medio. Sí. Pero hubo que esperar 6 meses con los jugadores que no podían jugar porque termina el Nacional. Termina el torneo de Primera B en diciembre y hasta mediados del año siguiente no se larga la nueva temporada, que ya estaba por la mitad del torneo de Primera. Entonces, el jugador de Racing poco menos que lo alquiló, se podría decir alquiló. Yo sé que al hincha de Racing le va a molestar esto, pero es como que alquiló su equipo para un equipo de Mendoza. Sí. Y por el otro lado alquiló la cancha. La cancha pasó a ser un inmenso especie de mercado central, donde papas, cajones de fruta eran sacados y entrados. Y el equipo titular fue a jugar prácticamente todo, creo que Gimnasia de Mendoza. No, Argentino de Mendoza, que recién se fundaba, recién quería ascender al Nacional B, en el Federal. Piensen que en esta deuda que arrastraba Racing iba a pasar mucho tiempo, 6 meses sin poder jugar, por ende sin tener sponsors, sin cobrar por televisación, sin poder
sin poder cobrar por entradas vendidas, ¿no? Perdóname, una especie de desafiliación como en la Bueno, cuando sí. quedás en vez de un año, 6 meses. Sí, el Pero tema es que lo lástima vivían todos, pero... Primero, pero aparte, estamos hablando de desafiliación, uno cuando desafiliaba cuando terminaba último. Obvio. Y Racing gana un torneo chiquito, Sí. pero sube a primera y entonces en vez de un premio tiene como castigo 6 meses no jugar. Bueno, le alquiló por $150.000 el plantel a Argentino de Mendoza, el debut. Cuentan las crónicas que fue el 6 de abril de 1986 con una derrota ante San Martín de Mendoza 2-1. Esa tarde, Argentino, o Racing podemos decir, Sí. formó con Miguel Birtz, Héctor Fernández, Gustavo Costas, Néstor Fabri, Washington González, Horacio Atadía, Ítalo Ortiz, Miguel Colombati, Jorge Acuña y adelante Washington Olivera y Walter Fernández. Rogelio Domínguez era el técnico y en el plantel también estaban Carlos Vázquez, Juan Carlos Subzuc, Gustavo Zuls, Marcelo Astegiano y Ramón El Mencho Medina Bello. Los que no estaban de ese ascenso a primera eran Félix Orte, Daniel Severiano Pavón y Néstor Sicher, contratados por Banfield. En el caso de Orte por Banfield, Daniel Severiano Pavón a Tigre y Néstor Sicher a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Finalmente Argentino de Mendoza terminó quinto en el torneo, no pudo llegar a la B Nacional, pero bueno, se demoró esa necesidad, ¿no?, de ver al equipo en primera. Y algo que hemos visto ya en otras cuestiones, incluso hasta en Argentinos Juniors, uno recuerda, los jugadores entrenaban durante toda la semana en Buenos Aires y viajaban a Mendoza los viernes para no tener que garpar o garpar lo menos posible los hoteles, porque imagínense, no podía hacerse cargo ninguno de los gastos de todo lo que es un plantel profesional. Una historia que merece ser contada con el respeto que se merece. Exacto. Una historia que habla de un equipo gigante que no por esto dejó de ser gigante, sino que lo es más aún porque supo crecer en base a estos problemas. Y es otro rasgo que dejó una etapa realmente muy oscura, como fue la etapa de la dictadura militar en la Argentina y los dirigentes, ¿no?, que en ese momento prácticamente dejaron en ascuas, dejaron completamente vacío las arcas de la Argentina y de todos los argentinos, ¿no? Yo lo que quería aclarar son dos cosas ya en esta parte final de este largo raconto de 2 años pesadillescos para el hincha de Racing. Lo primero es, como cantaba Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad de lo que no tiene remedio, y fue un hecho que sucedió, como luego, más allá de los promedios, los descensos de Independiente y River. Entonces quisimos hacer especial precisamente como un homenaje nuestro y tratamos de hacerlo lo más serio posible, porque queríamos mostrar también de la misma forma que la alegría del chico, el dolor de un grande. Pero lo segundo que quiero decir es recordar la nota de gráfico, el primer partido de la temporada siguiente, de la temporada 1985-86, con Racing jugando de nuevo en el Monumental, en la cancha de River, contra River, una tarde fría de mediados de año, llenando toda la tribuna popular visitante, y con el título que había puesto un grande del periodismo gráfico como fue Juvenal. Puso: Racing merece ir al cielo. Tanto Racing Club como la hincha de Racing merece ir al cielo. Todas las cosas que le pasaron, no solo ese año, y que a veces le siguen pasando, como triunfos o casi campeonatos perdidos ahí nomás, hacen que el hincha de Racing sea especial. Y vos fijate el comentario que nos hace alguien que no es de Racing.
que tenemos aquí para compartirles y que recuerda ese paso, ese clásico que se dio en la última fecha, que bueno, hoy difícilmente se pudiera hacer, ¿no? ¿Lo escuchamos? Más en las condiciones que se dio. La verdad que sí, lo escuchamos, dale. Yo no soy ni de Racing ni de Rojo, pero les dejo esta reflexión. ¿Se imaginan ese partido en el concepto que se dio aquella vez que cuando uno era campeón y el otro descendió, jugado ahora? Deberían jugar en la Antártida a las 3 de la mañana y a puertas cerradas para evitar disturbios y hasta con gente lastimada, como hemos cambiado todo para peor, ¿no es cierto? Bueno, sigamos jugando, que es lo mejor que nos puede pasar.